Muy buenos días, bienvenido a Semillas de Amor en este nuestro canal Alimento para mi Espíritu. Nuestra cordial invitación para que se suscriba a nuestro canal de YouTube. Hoy hemos traído un tema que hemos titulado Nosotros estamos vivos y plenos en Cristo. En estos tiempos modernos estamos enfrentados a una gran cantidad de filosofías, de conceptos, de credos, de religiones, de opiniones, de afectaciones en en la búsqueda de una espiritualidad que la humanidad pareciera estar desenfrenadamente buscando. Sin embargo, todas estas filosofías, todos estos conceptos tienden a hacer o a dar una explicación facilista de las cosas espirituales y eliminan dentro del proceso los compromisos, las responsabilidades que cada persona debe asumir por las cosas que hace y las consecuencias de lo que decide. Por eso, los que creemos en Cristo, creemos en un evangelio fundamentado en el amor, fundamentado en la fe y fundamentado en la esperanza, pero sin dejar de lado los compromisos, las responsabilidades sobre nuestros actos, las responsabilidades sobre nuestras decisiones y una serie de conceptos claros y definidos que tienen una profunda con un profundo concepto ético y moral. Por eso cuando nosotros como cristianos nos enfrentamos a tan diferentes conceptos y tan diferentes filosofías que nos ofrece el mundo, debemos tener cuidado y debemos pedirle al Señor que a través del Espíritu Santo nos dé el discernimiento espiritual para poder identificar todos estos conceptos que pueden distorsionar nuestra imagen de Cristo o pueden crear una imagen de una filosofía o un concepto que nos parezca más atrayentes que un evangelio que nos exige cumplimiento, responsabilidad y seriedad. Por eso quiero recordar, y el título de la semilla nos habla de eso. Nosotros tenemos que saber que estamos vivos y estamos plenos en Cristo, que no nos falta nada y que nuestra vida espiritual se la debemos a Cristo Jesús. Son conceptos que nosotros quizás tengamos claros, pero que en un momento determinado pueden ser afectados por lo que estamos escuchando en el mundo o por esa gran variedad de cosas que se dicen en el mundo. Por eso quisiera hacer un pequeño recordatorio de esos conceptos básicos, de esos rudimentos básicos que tienen que ver con Cristo Jesús. Por eso la palabra en Colosenses capítulo 2 versículo 6 dice: por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. Nos está diciendo la palabra que uno de los rudimentos primarios que nosotros debemos tener claro en relación a Cristo Jesús es que nosotros tomamos la decisión de recibirlo. Fuimos nosotros quienes decidimos. El Espíritu Santo puso delante de nosotros la oportunidad de decidir si lo recibíamos o no. Cuando nosotros recibimos a Cristo Jesús, estamos tomando una decisión trascendental en nuestra vida. Al recibirlo, nos comprometemos a una serie de responsabilidades con Él. Y una de las primeras es que nosotros debemos caminar bajo su ejemplo, el ejemplo que Cristo nos dejó. Esa es parte de nuestra doctrina y tenemos que entender que Él vino al mundo, se hizo hombre, especialmente con ese propósito. Sí, Él vino a salvarnos y a complementar y a ejecutar el plan de salvación que había diseñado el Padre. Pero una de las cosas principales que también el Señor vino a hacer
fue la de dejarnos un ejemplo para seguir. Y por eso la palabra nos enseña que debemos andar como Él, o sea, andar en Él, en lo que Él nos enseñó, en lo que Él nos mostró, en lo que Él nos dijo, en la forma en que Él nos dijo cómo hacer las cosas. La palabra nos dice en el versículo siguiente, Colosenses capítulo 2, versículo 7. Arraigados y sobreedificados en Él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acción de gracias. Nos está diciendo este versículo que nosotros debemos estar arraigados. ¿Qué significa estar arraigados? Arraigados quiere decir que nosotros echamos raíces sobre la doctrina que Cristo nos enseñó, que vamos a construir sobre el amor que Cristo nos enseñó. Por eso decimos sobre edificados. Que nosotros todo lo que hacemos, lo hacemos en confirmación a una fe que tenemos en Cristo Jesús. Que hemos sido enseñados de una manera determinada por Cristo Jesús a través de la palabra, y que en el proceso nosotros tenemos que ser agradecidos, no por las bendiciones, por las victorias y por el triunfo, sino por el proceso mismo en el que Él nos invita a vivir, porque eso es parte de nuestro éxito y es el camino que nos lleva a la victoria definitiva, que es la eternidad en Cristo Jesús. Pero también la palabra me dice en el versículo siguiente, me dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. La palabra nos está previniendo, la palabra nos está diciendo que no nos dejemos engañar, que nosotros tenemos que ser claros en que la doctrina por la cual vivimos es la doctrina que está escrita en la Biblia, que es la palabra del Señor. Ese es el fundamento, la razón, la guía, el manual de vida nuestro, la Biblia. Cualquier otra cosa que dentro de lo que se escucha en el mundo contradiga los principios, los parámetros de vida que nos enseña la Biblia, debemos rechazarlos y debemos tener claridad en que no podemos ser influenciados por esas filosofías o por sutilezas huecas. Nosotros nos estamos enfrentando en este tiempo de la iglesia moderna o posmoderna a una serie de bifurcaciones sobre la iglesia de Cristo. Hay iglesias hoy en día que no creen en la Trinidad. Hay iglesias que solo creen en el Padre, o hay iglesias que solo creen en el Espíritu, o hay iglesias que solo creen en Cristo Jesús. Entonces están hablando, tomando como base la misma Biblia, pero están distorsionando la doctrina en función de quienes ellos creen es quien debe dirigir nuestra vida doctrinalmente, pero nuestra Biblia nos enseña clara y definidamente que nuestro Dios es trinitario, es Padre, es Hijo y Espíritu Santo. Por eso, en el versículo siguiente nos dice la palabra del Señor, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Cuando nosotros hablamos de Cristo Jesús, hay iglesias y hay filosofías que nos dicen que Cristo es un hombre simplemente. No, nuestra Biblia nos enseña que aunque Cristo se encarnó y quiso ser 100% hombre, en esa forma corporal habitaba toda su deidad, o sea, era Dios completamente. Sin embargo, tomó decisiones para actuar como hombre simplemente. Pero también nos está diciendo la palabra que nosotros estamos completos en Cristo Jesús, porque Él es toda autoridad. Cuando nosotros recordamos Mateo 28, 18, dice la palabra del Señor, toda potestad me fue dada en el cielo y en la tierra. Por eso la palabra aquí nos dice que Él es la cabeza de todo principado y potestad. Nosotros hemos escogido vivir bajo la dirección del Espíritu Santo,
entronando a Cristo Jesús en nuestro corazón y determinados a obedecer lo que nos dice el Padre. No podemos dejar que en nuestra vida se distorsione esta doctrina, porque eso estaría haciendo que nosotros estemos aceptando el consejo del enemigo y del mundo que nos quiere sacar de la verdadera doctrina que es la de Cristo Jesús. Amén, amén y amén.